Hemos tenido la oportunidad de considerar ya el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Abra su Biblia ya en el capítulo 3, vamos a la primera diapositiva. No espanten. Si alguien se pregunta qué estoy haciendo en el teléfono, pues estoy viendo las diapositivas aquí. Ok. Hemos tenido ya al considerar, hermanos, cómo el Señor cumple su palabra, esa promesa, ¿verdad?, dada a sus discípulos de no irse de Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo, el cual los iba a capacitar a darles poder para poder llevar a cabo la tarea que el Señor les había encomendado. Y en el capítulo 2 es que ellos viven esta experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor los cubre, los llena de tal manera que ahora ellos van a poder continuar la tarea, pero no en su capacidad, no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Por eso ahí en nuestra diapositiva dice algo que en el capítulo 2, verso 42 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿verdad? Esto iba a quedar muy claro y de manifiesto que el mismo poder que estaba en nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él desempeñó, llevó a cabo su ministerio, ahora era puesto en la vida de aquellos que Él había llamado y que Él había enviado a compartir las buenas noticias, ¿verdad? En Hechos 1:8 Él dice: para que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y es precisamente, hermanos, ahí en Jerusalén donde ellos van a iniciar esta tarea. Dice capítulo 3, siga con su vista. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice la Escritura, hermanos, que cuando ellos iban, ¿verdad?, Pedro y Juan, rumbo a la oración, y algo que podemos ver aquí es que esta experiencia que ellos habían vivido no cambió, no tuvieron ningún problema para continuar como lo hacían, ¿verdad?, con esa costumbre judía de ir a la hora de la oración, de orar en ciertos horarios. Y es por eso dice que a la hora de la oración ellos iban juntos al templo para tomar parte de la oración, como lo dice la palabra del Señor. Y algo bien interesante, hermanos, previo a la oración, a la hora de la oración, se ofrecía sacrificio, se hacía sacrificio. Lo interesante es que ellos no llegan a la hora del sacrificio. Sin duda ellos ya tenían claro que el sacrificio perfecto ya se había llevado a cabo, que este sistema de sacrificios, ¿verdad?, había pasado, y que el sacrificio perfecto, la Pascua, ya había sido sacrificada, que todo sacrificio que estaba ahí en el Antiguo Testamento, ahora con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se cumplía todo. No es a la hora del sacrificio cuando ellos van, es a la hora de la oración. Y gracias a Dios, porque sin duda esto es algo que trajo luz también a sus vidas, el Espíritu Santo en sus corazones, esa llenura, ese bautismo que se dio en el capítulo anterior. Dice que era la hora novena, ¿verdad?, más o menos como las 3 de la tarde, a partir de las 6 de la mañana en adelante se van contando las horas, y entonces la hora novena era como las
las 3 de la tarde, ¿verdad? No, quizá tenía para ellos también algún significado, porque en Juan, el Evangelio de Juan, encontramos que a esa hora nuestro Señor Jesucristo exclamó: consumado es. Todo está completo. Su sacrificio había terminado y completado todo lo que era necesario para poder agradar el corazón de Dios. Y dice la Escritura que traían a un hombre cojo de nacimiento y lo ponían ahí a la puerta del templo, ¿verdad?, de la Hermosa, y él pues rogaba, mendigaba ahí para que le pudiesen dar limosna, de esta manera poder sobrevivir, poder ser sustentado. Y no sé cuánto tiempo tenía este hombre, pero yo creo que llevaba mucho tiempo. Más adelante la Escritura dice la edad de él, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero yo no sé cuánto tiempo él era llevado de continuo a ese lugar a pedir limosna, y lo que él sabía que iba a recibir era eso. Dinero para ser sustentado, algo que el pueblo fuera movido a compasión, a misericordia, para poder él recibir y de esta manera sustentarse. Y eso es lo que él esperaba. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Siempre. Dios va más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Dios tal vez esperando algo de Dios, y lo que recibimos fue algo mucho mejor que Dios tenía para nosotros? Y este es Dios siempre. Ese hombre no se imaginaba que ese día él iba a recibir algo mucho mejor que lo que todos los días él recibía y que le ayudaban a vivir, que con esto él sobrevivía. Pero sí estaba en el plan de Dios, ¿verdad?, que ese día este hombre pudiera recibir lo que no se imaginaba, de tal manera que su condición iba a cambiar de una manera completa. Eso es lo que Dios hace, cambiar nuestra condición de vida completamente. ¿Verdad? Y dice la Escritura que entonces estos dos hombres, discípulos del Señor, apóstoles del Señor, al acercarse dice que los vio en el versículo 3, y obviamente les está pidiendo una ayuda, ¿verdad? Dice que les rogaba que le diesen limosna. Y es entonces cuando dice la Escritura que Pedro, juntamente con Juan, ¿verdad?, se quedó mirándolo, empezó a verlo y le dijo: míranos. Llamó su atención a mirarlos a ellos, y yo creo que en la mente de este hombre estaba: voy a recibir algo muy bueno, ¿no? Efectivamente, iba a recibir lo mejor, ¿verdad? No se lo esperaba a él, pero ellos le dicen: míranos, préstanos atención. Hermano, escuchábamos en el mensaje un poquito del domingo, ¿qué hacemos cuando alguien nos pide algo? Cuando alguien se acerca y sabemos que viene porque nos va a pedir algo, que va usted en la calle o en el transporte. Algunas veces, cuando no está que tal vez les vamos a dar, pues no los miramos. Tal vez evadimos nuestra mirada, ¿verdad? La volteamos y hacemos como que no los vemos. Bueno, Pedro se acerca para decirle: míranos. Algo que vamos a mirar nosotros, hermanos, es cómo el Espíritu Santo empieza a provocar a estos hombres, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en ellos. Los dones del Espíritu. Y aquí va a obrar la fe. Va a actuar la fe. Por eso Pedro dice: míranos. Y él presta atención. Y este hombre se queda ahí esperando para recibir. Y vienen unas palabras ahí de Pedro, y le dice: no tenemos plata y no tenemos oro. Ay. Tal vez este hombre fue: pero Pedro le ha dicho: míranos. Imagínense a Pedro llegando y diciéndole: no me veas a mí, mira a Dios. A nosotros no nos mires, mira a Dios. Hermanos, en ese momento
Pedro está llamando la atención y él quería que pusiera sus ojos en ellos. ¿Por qué? Por lo que el Señor iba a hacer en ese momento. Como cristianos somos llamados a, a que la gente nos mire. ¿Sí sabe usted eso? A que la gente nos mire. Bueno, vamos a seguir leyendo para que veamos de qué se trata. Pero, ¿cuántas veces ocupamos nosotros esa expresión? A mí no me mires, no nos mires a nosotros, mira a Dios. Sí, claro que sí. ¿Cómo van a mirar a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a saber del poder de Dios? ¿Cómo van a saber del plan maravilloso y perfecto y que Dios tiene algo mejor para ellos? ¿Cómo, hermanos? Míranos, míranos. Y le dice entonces, no tengo plata, no tengo oro, no tenían dinero. Perdón, ¿apóstoles así sin dinero? Lástima que par de sufrir todavía no salía en ese tiempo. ¿Verdad que igualitos a los apóstoles, a muchos de los apóstoles de hoy en día? Tenían una maldición. No tenemos nada. Mira, no tenemos dinero. El Señor Jesucristo le dijeron en alguna ocasión, Maestro, te seguiré. Y él dijo que las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. ¿Puede usted imaginarse qué vida tan amargada era la de estos hombres, de Pedro y de Juan? Porque no tenían dinero. Ay, pobre la vida de ellos, ¿no, hermanos? ¿Qué tenían? Ellos habían recibido lo que el Señor Jesús, lo que en el plan de Dios estaba para ellos. El poder del Espíritu Santo. La autoridad que Dios les estaba otorgando. No tenemos oro. No tenemos plata. Pero lo que tengo, te doy. Tal vez para muchos cristianos la peor cosa que pueden decir es, pues no tenemos oro ni plata, ¿no? Y entonces empiezan a... Tal vez pudiésemos sentir en algún momento que la iglesia, si no hay oro y plata, estamos en ruina. Sería lamentable que lo que no hubiera en la iglesia fuera fe. Eso sí sería la ruina completa, hermanos. Que no hubiera fe. Hemos tenido la oportunidad de ver ahí en los fondos números colorados. Y después de, ¿cuántos años vamos a cumplir? Bueno, la iglesia. ¿Seguros? Uno más, 70. ¿Saben quién ha sostenido por 70 años este lugar? Dios. Dios nos guarde, Dios nos ayude para no pensar que si no hay, la iglesia no va a continuar. Que Dios nos ayude, hermanos, porque podemos llegar a pensar cosas así. Que no nos falte la fe, Señor. Que no nos falte la certeza de nuestro corazón de que tú eres el que sostiene, sustentas. Que eres tú quien te seguirás moviendo hasta que tú lo decidas. Hasta que tú lo decidas. Cuenta por ahí una historia que un monje, hace muchos años, un monje humilde, iba caminando con un cardenal de la iglesia romana, cuando la iglesia romana se encontraba en su apogeo, en su esplendor de poder y económico, ¿verdad? Político. Y caminaban por ahí y entonces el monje le decía, mira, nunca más tendremos que volver a decir no tenemos oro ni tenemos plata. Y el monje les dijo, pero tampoco pueden ya decir en el nombre de Jesucristo levántate. Eso sí sería lamentable, que como cristianos usted y yo perdiéramos o no tuviéramos la fe que el Señor ha dado a nuestros corazones. Eso sí sería muy lamentable, hermanos. No tenemos
plata, no tenemos oro, ¿verdad? Son las palabras de Pedro. Pero es entonces, hermanos, que dicen, pero lo que tenemos, te damos. Y entonces se escucha la palabra, esas palabras maravillosas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate y camina. En el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Saben cuántas veces utilizaron esto del nazareno como una ofensa al Señor? Bueno, es eso que ustedes utilizaron para ofensa, ustedes hoy se van a dar cuenta que es glorificado por Jesús. Es una manera de honrar el nombre de Jesús. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Yo creo que, hermanos, que el corazón también de Pedro y de Juan querían apoyar, querían que la condición de este hombre también fuera diferente, que cambiara. Y esto es algo que el Espíritu Santo empieza a provocar en los corazones. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, lo que anhelamos y deseamos es que la condición de la gente cambie. No que solamente sobrelleven su estado, ¿verdad? Su condición en la que se encuentren. Que cambie su vida. Que sus vidas sean transformadas. No que solamente la vayan ahí llevando, que no se sientan tan mal con esto, o que sus vidas sean transformadas. Y yo creo que necesitamos decirle para eso a la gente, míranos. Queremos darte lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos? El Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Nos ha dado su palabra. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire, yo creo que nos gozamos cuando escuchamos esta buena noticia, ¿verdad? De nuestros hermanos. Amén, gracias a Dios. En medio de tantas malas noticias que hay, siempre es una bendición escuchar esta buena noticia, ¿verdad? Y esperemos escucharla de otros en el orden debido. Pero ¿sabe qué? La iglesia de Cristo siempre tiene buenas noticias, porque tenemos la buena noticia. Es el Evangelio, que el Señor cambia, que el Señor transforma, que el Señor perdona pecados, que el Señor quiere salvar a las personas. Y usted y yo como iglesia tenemos la buena noticia siempre. Todos los días tenemos buenas noticias que compartir. Lo que tenemos te damos. Y en ese momento ese hombre iba a recibir algo que él sin duda no esperaba, hermanos. Por eso la iglesia o el trabajo de la iglesia no es hacer que este mundo simplemente pues sea soportable, ¿no? La condición en la que vive. Nuestra tarea es compartir lo que el Señor nos ha dado para que la gente sea liberada de su manera de vivir, de su vida miserable, como la teníamos usted y yo antes de venir a Cristo. Sí, hermanos, nuestra vida era miserable antes de venir a Cristo. Lo único que queríamos era sobrevivir y nos esforzábamos para sobrevivir, pero recibimos un día la mejor noticia, ¿verdad? Que teníamos perdón de pecados en Jesús y que Él nos recibiría como sus hijos y que Él iba a poner su Espíritu Santo en nosotros y lo ha hecho. La mejor noticia que hemos recibido, ¿verdad? Y cuando es así, hermanos, no solamente estamos sobreviviendo, vivimos una vida abundante como el Señor nos vino a dar. Y ese es el propósito de Dios para el ser humano. Pero ha puesto a quienes dicen, míranos, lo que tengo, te doy. Así es que es una oportunidad maravillosa, hermanos, de que usted y yo consideremos hasta dónde realmente nosotros decimos, míranos, o seguimos ahí, nosotros. Había alguien, no recuerdo dónde, decía, ¿cómo estás? Tristeando. Y ahí nos la llevamos tristeando, ¿no? Yo creo que el pueblo de Dios es el pueblo que puede vivir de una manera diferente.
Vivimos de una manera distinta. Y no que no enfrentemos situaciones difíciles, problemas. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Es una oportunidad para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, lo que tenemos y lo que necesitamos dar a todos aquellos que siguen viviendo una vida miserable, como en la que usted y yo estuvimos en algún tiempo, y que estamos aquí hoy por la gracia de Dios. Dice la Escritura, tomándole por la mano, versículo 7, por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a la siguiente diapositiva. Y es aquí entonces donde vamos a ver el milagro. Dice el versículo 11 que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Fue un milagro hecho, hermanos. Y fue este milagro, pues, llamó la atención y era tan importante por algunos aspectos. Mire, fue hecho públicamente. La gente pudo darse cuenta de lo que había pasado. La gente conocía que el hombre que estaba ahí era el que ellos durante muchos años veían, que estaba pidiendo limosna. Nadie podía poner en duda que era un milagro. Por eso estaban asombrados, por eso estaban espantados. Era un testimonio muy claro de lo que Dios hace. Yo creo que cada milagro que nosotros vivimos es para que podamos voltear a Dios, para que miremos a Dios. Es una manera en la que el Señor se presenta algunas veces, ¿verdad?, para que prestemos atención a Él, para que lo miremos a Él. Cuando Dios obra el milagro en alguien, pues es para que voltee sus ojos al Señor y para que recordemos que Él es el Dios Todopoderoso que está con nosotros. Un hecho público. Era una de las entradas principales, hermanos, donde habían llegado a la adoración. A esa hora llegaron, ¿verdad?, de la oración. Y juntamente con ellos mucha gente había venido. Cuando digo juntamente con ellos, hablo de que también llegaron, ¿verdad?, a esa hora para adorar. Por eso fue tan maravilloso lo que Dios hace y en el tiempo de Dios. Hermanos, podemos imaginarnos que ese hombre se encontraba en ese lugar cuando el Señor Jesús estaba todavía. ¿Hace cuánto el Señor Jesús había ascendido al cielo? Pues de que Él fue crucificado, resucitó y estuvo con ellos y vino el día del Pentecostés, habían pasado 50 días. Bueno, lo que la Biblia nos dice que ellos fueron al templo. Ahora, si este hombre llevaba años ahí, yo creo que se encontraba ahí cuando el Señor Jesús caminó por esos lugares. Yo creo que ese hombre pudo mirar a Jesús y conocer a Jesús. Tal vez de pasada, tal vez lo escuchó, no lo dice la Biblia, pero Jesús sin duda sabía y conocía. ¿Por qué el Señor no lo sanó? ¿Han escuchado eso de que es que los tiempos de Dios son perfectos? Algunas veces dicen así porque no tienen explicación ni saben qué onda, ¿no? Como decimos. O no les salió lo que iban a hacer y dicen, bueno, los tiempos de Dios, por algo. Sí, claro que sí, los tiempos de Dios son perfectos. Y por algo el Señor hace las cosas de una manera clara. Y el Señor iba a ocupar esto como una evidencia de lo que había sucedido con estos que habían creído en Él. Y la manera en la cual ahora el Señor iba a empezar a moverse, pero a través de los que Él ha enviado, a través de su iglesia, a través de la gente que puso su confianza en Él.
Dice la escritura que este hombre entró ahí con ellos para adorar, ¿verdad? Alabar, y entró saltando. Y, bueno, imagine el gozo de este hombre. En compañía de ellos, los tenía bien nacidos ahí. Y no porque se estuviera tambaleando. Yo creo que había gratitud en su corazón y no quería separarse de estos hombres, ¿verdad? Y cuando salen del culto, la multitud ya está ahí. Se empiezan a acercar y empiezan a darse cuenta, pues es el cojito, ¿no? Ya ve que así la gente, es el pordiosero, ¿no? Es él. A ver, ¿se le parece? No, sí es. Sí es, nosotros lo conocemos. Pero ¿por qué está así? ¿Qué pasó? Y los que sin duda fueron testigos ahí decían, estos hombres hicieron algo y este hombre se puso de pie. Y empezaron a acercarse. La multitud empezó a congregarse ahí, hermanos, a ver lo que había pasado. No podía ser un truco planeado por ellos. No era un palero, porque ellos sabían quién era. No les quedó duda de que lo que estaban viviendo, lo que estaban viendo en ese momento era un milagro. Además, hermanos, este milagro está vinculado con las promesas del Antiguo Testamento. Por eso no es coincidencia ni casualidad que en ese lugar y delante de ellos esto sucediera. Porque el Señor está cumpliendo promesas que están allí del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice Isaías 35:6, tenemos ahí una parte de este versículo. Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Saben quiénes conocían esta escritura? Los que estaban ahí reunidos, los que habían ido a la oración. Y delante de ellos estaba cumpliéndose lo que estaba profetizado años atrás. Un testimonio de que quien estaba moviéndose ahí era Dios mismo, obrando y cumpliendo promesas, utilizando a estos hombres que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Y el cojo entra saltando y viene, el cojo saltará. Se cumple una de las palabras que están allí en el Antiguo Testamento. Sin duda los judíos podían relacionar, hermanos, esta promesa porque además había una relación con la venida del Mesías. Hablaba del Mesías. En algún momento, cuando el Señor Jesucristo todavía estaba en esta tierra, Juan, el Bautista, es encarcelado. ¿Recuerda usted eso? Y llega un momento en que Juan envía a algunos de sus discípulos y dice, pregúntenle si es él. Pregúntenle si es él o tenemos que esperar a alguien más. La respuesta del Señor Jesús es, vayan y díganle a Juan las cosas que están viendo y las que escuchan. Los ciegos ven, los cojos andan. Sí, tiene que ver con la venida del Mesías. Y lo que estaba sucediendo ahí en el templo, que el cojo estaba saltando, ellos tenían que relacionarlo inmediatamente con el Mesías. Ese Mesías que ellos estaban esperando por mucho tiempo. Esta obra de sanidad que estaba ocurriendo, este milagro, mis amados hermanos, pues simple y sencillamente estaban probando que Jesús era el Cristo. Ahora ellos están continuando con la obra de su maestro. Vamos a la siguiente diapositiva. Viene la gente, se junta ahí y algo hace Pedro. Pedro aprovecha esa oportunidad maravillosa que Dios estaba dando. ¿Para qué, hermanos? Para predicar. Esos hombres habían ido a la oración, pero al igual que aquel hombre cojo, ese día iban a recibir lo que ellos no se esperaban. Porque Dios siempre tiene algo mejor que lo que alguien está esperando, que lo que alguien busca. Siempre. Y los que estaban ahí también lo iban a recibir. Un día escuchaba a alguien decir que nosotros los cristianos somos unos aprovechados. Y dije, ¿cómo que? ¿Por qué aprovechados? Sí, porque apenas está alguien en problemas y se aprovechan para hablarles.
Entonces sí somos aprovechados. Míranos, lo que tenemos te vamos a dar. Lo que tenemos te vamos a dar, ¿verdad? Sí, hermanos, aprovechamos cuando alguien está enfermo para decirle, mira, el Señor puede hacer una obra maravillosa en tu vida. Y aprovechamos cuando alguien tiene problemas para decirle, necesitas buscar a Dios. ¿Qué te parece si lo buscamos? Él te ama, pero necesitas. Aprovechamos cuando alguien anda mal para decirle, Dios te quiere bendecir, pero así no te va a bendecir. Necesitas volverte a Dios, arrepentirte de tus pecados. Sí, hermanos, somos aprovechados. Pedro y Juan fueron unos aprovechados. Y aprovecharon la oportunidad que Dios les estaba brindando para poder compartir el Evangelio, cumplir con la tarea que se les había encomendado. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Me van a ser testigos en Jerusalén. Y ese era un momento maravilloso. Ya había pasado en el Pentecostés unos días atrás. Ahora en el templo. Ahí ellos iban a tomar la oportunidad, la puerta que Dios les estaba abriendo para poder predicar el Evangelio. Dice la Escritura, mis amados hermanos. Voy al versículo 12. Siga con su vista. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora aquí, mire, él empieza diciendo, míranos a nosotros, ¿sí? Pero ahora va a aclarar el asunto. Lo que ustedes están viendo no somos nosotros. No hay nada en nosotros. Pero ya se fijó, nosotros a veces nos brincamos el míranos y decimos, no, a nosotros no nos mires. No, espérame, míranos a nosotros. Y cuando la gente va a poder experimentar y ver lo que Dios ha dado y puesto en nuestras vidas, entonces les podemos decir, pero no creas que es por nosotros. No somos nosotros. Es el Señor. Es su gracia y es su Espíritu Santo. Y es allá donde Pedro va a dirigir a estos hombres que se han acercado ahí para saber qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Él les asegura que no fue por su propio poder, no fue por el poder de Juan que este hombre había sanado, sino por el poder de Jesús. Y empieza a hablarles ahí y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Hermanos, ¿recuerda usted el mensaje ahí cuando vino el Espíritu Santo y se acercaron para escuchar hablar de las maravillas de Dios? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? A Jesús al que ustedes crucificaron. ¿Cuál es el mensaje aquí? Les dice que Dios había glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús al que ustedes pidieron que se matara, que fuera entregado. Y no solamente eso, pidieron que se soltara un homicida. ¿Cómo se llamaba ese homicida? Barrabás. Viene, hermanos, un llamado a que la gente empiece a conocer su condición. Ser confrontados con nuestra condición. ¿Sabe usted que nuestras vidas solamente van a ser transformadas por Dios cuando usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Él y nuestra condición de pecado, de que hemos ofendido a Dios, de que no hay justo ni un uno? Mientras nosotros seguimos pensando, creyendo que somos buenos, que no somos tan malos, nuestra vida no va a cambiar. No vamos a ser bendecidos por Dios. Por eso es necesario ser confrontados con nuestra condición de pecado. Y eso es algo que a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Hermanos, con un mensaje así, ¿quién quiere de pastor a Pedro? Digo, porque yo también lo escuché la vez pasada y predicó lo mismo. ¿Quién quiere un pastor así como Pedro, hermanos, que hable contra el pecado? Yo conozco uno que, si estás tu vida va a prosperar porque Dios quiere que tú prosperes.
pero no como nosotros creemos, no nuestra imaginación como nosotros lo inventamos. Hermanos, para que la vida de alguien cambie, necesita reconocer su condición de pecado. Y es precisamente lo que Pedro está hablándoles, lo que Pedro les está diciendo. Ahora, algo que necesitamos tener muy claro es que es el Espíritu Santo el que está obrando a través de la vida de Pedro, porque solo el Espíritu Santo convence a la gente de pecado. ¿Sabe por qué un día nos dimos cuenta cuán pecadores somos? Porque el Espíritu Santo nos convenció. Y a veces cuando estamos ahí sentados que dicen, oye, el hermano nos tiró bien duro, ¿no? Hoy nos dio pedradas. Es el Espíritu Santo. El asunto es que podemos resistirnos y hacernos como que no, era para el de atrás, ¿no? Pero Pedro empieza a hablarles y a decirles, dice el 15, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está vivo, Él no está en una cruz, Él no se quedó en el sepulcro, Jesús vive. Esto es lo que hace la gran diferencia con cualquier otro secta, religión o como se llame. Jesús está vivo. Dice, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Jesús está vivo. ¿Saben por qué este hombre así? Está así porque Jesús está vivo y Jesús ha obrado para sanarlo como lo hizo cuando estuvo con ustedes. Jesús sigue obrando, Jesús sigue actuando. Por eso lo que ha sucedido, que ustedes son testigos y que ustedes están viendo, no es otro sino nuestro Señor Jesucristo, moviéndose con ese ministerio que llevó aquí en la tierra, ahora desde el cielo, ¿verdad? Usando algunos hombres en los cuales puso el Espíritu Santo para continuar con esta tarea. Lo que ustedes ven es Jesús. Y es una evidencia para ustedes, una prueba de que Jesús está vivo. Y es entonces, hermanos, que dice versículo 17, mas ahora, hermanos, ahora mire, no se trata de pecadores, hijos del diablo, como algunos, ¿no? Sino de reconocer la condición de pecado. ¿Y ya se fijó cómo les habla? Les dice, mas ahora, hermanos. Qué fácil perdemos de vista. Qué fácil podemos perder de vista, hermanos, esto. Y solamente arrancarnos contra la gente y tirarles y decirles. Sí, claro que sí, somos llamados también a hablar contra del pecado. Pero no perder de vista que lo que está en el corazón de Dios es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto solamente es algo que el Espíritu Santo puede poner en nosotros también, ¿verdad? Este sentir. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La manera en la que ustedes actuaron contra Jesús es porque ustedes no lo conocían y no sabían. Y también los gobernantes. ¿Pero de qué es pecado? Es pecado. Qué bendición cuando vemos en la Escritura que dice que Dios pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia. ¿Cuántas cosas cometimos, hermanos, por ignorar, por no saber? ¿Y qué hizo Dios? Pasó por alto nuestro tiempo de ignorancia. Dice, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Hoy tenemos la bendición de conocer. No ignoramos, no somos ignorantes. Un día a alguien le preguntaron que era un ateo y dijo, eso es un ignorante de las cosas de Dios. Sí, ese es un ateo, alguien que ignora, desconoce, ¿verdad? No sabe. Así éramos nosotros, hermanos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. En este llamado al arrepentimiento, mis amados hermanos, el apóstol Pedro, al igual que en el mensaje pasado, va a citar la Escritura, el Antiguo Testamento. No es algo que él va a inventar. Simplemente les va a decir, ya Dios lo tenía, pero ahora se está cumpliendo. Por eso la Biblia dice,
¿verdad? Cuando nosotros sacamos cosas que no están en la Biblia, aguas. Es que a Dios a mí me reveló. Pues tenemos la profecía más segura, ¿verdad? Porque andan muchos ahí con cada revelación. Y uno dice, pero a ver, la Biblia dice otra cosa. Ah, no, a mí Dios me dijo. La Biblia dice otra cosa. Pedro no está inventando nada. Dice, así como Dios lo había hablado. Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse. Mire la bendición del llamado al arrepentimiento. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, cuando alguien se arrepiente? Para que sean borrados sus pecados. ¿Cuántos ya sus pecados fueron borrados? ¿Seguro? ¿Seguros? Y digo eso, hermanos, porque hay algunos que siguen viviendo como si sus pecados no fueran borrados. Siguen viviendo como, o no se arrepintió. Algo está pasando. Pero cuando nos hemos arrepentido, el Señor ha borrado nuestros pecados. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿verdad? Conviértanse. Convertirse es eso, vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados. Y les dice, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos ¿de qué? Tiempos de refrigerio. Dios iba a enviarles tiempos de refrigerio. Y dice que es eso, mire. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todas esas promesas son las que vienen a ustedes si ustedes se arrepienten. Y no solamente eso que estamos esperando, que Dios restaure las cosas, se va a cumplir. Pero ¿saben cuándo? En tanto eso, hasta que Jesucristo venga. Les habla de la segunda venida de Jesús. Porque es necesario que Él espera ya hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y venga Jesús. Vienen tiempos de refrigerio. Cuando nosotros nos arrepentimos y cuando alguien se arrepiente, entonces las promesas que Dios tiene vienen a nuestras vidas. Entraron en alguna ocasión un par de mujeres, se sentaron atrás en una congregación, ¿verdad? Y nos compartía el hermano, cuando entraron, pues inmediatamente se veían que eran pareja. Una de ellas venía, como suelen hacerlo, ¿verdad? Pelo corto, pantalones, camisa de hombre. Se sentaron en la parte de atrás y él las pudo mirar. Cuando estaba terminando la reunión, se pusieron de pie y se salieron. Él se sale corriendo, las alcanza y les da la mano y les dice, qué gusto que vinieron, qué bueno que están aquí. Nos da gusto verlas. Bienvenidas. Y se fueron. Ay, que el Espíritu Santo nos dirija, porque a veces, hermanos, a la siguiente reunión volvieron a entrar ahí atrás. Hicieron lo mismo, se salieron y él volvió a salir y alcanzarlas, ¿verdad? Una de ellas, un poquito más abierta, agachaba su cabeza, pero se acercaba cuando él salía a saludarles. Y la otra, pues un poquito alejada, ¿verdad? Aquella que traía su cabello corto, vuelve a darles la bienvenida. La tercera ocasión que ellas vinieron, él salió y les dijo, me dejarían darles un abrazo, con todo respeto. Y entonces accedieron. Una dijo que sí, le dio un abrazo, y la otra, que estaba más renuente, así, ¿verdad? Pero le dio el abrazo y le dijo, quiero decirles algo, que Dios las quiere bendecir. Dios las quiere bendecir. En su corazón está bendecirlas, pero también quiero decirles que así no las puede bendecir.
Entonces agacharon su cabeza. Pero Dios quiere bendecirlas. Pero así no. No las puede bendecir así. Y entonces empezó a hablarles, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a dirigirlo ahí. A la siguiente reunión solamente una de ellas regresó. Una de ellas nada más. Y esta ocasión no se salió antes de terminar. Esperó, terminó la reunión y ella vino y se acercó ella al hermano. Y él la vio y la abrazó. Y ella le dijo: quiero que sepa que si vengo sola es porque he decidido que mi vida cambie y quiero que Dios cambie mi vida. Dios tiene algo mejor siempre. Dios quiere bendecir. Pero ¿sabe cómo viene la bendición? Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos. Pedro les dice: arrepiéntanse. Vendrán tiempos de refrigerio de parte de Dios. Hasta que Jesús venga. Porque Jesús viene otra vez. Qué importante, mis amados hermanos, es que podamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y entonces llegará la restauración de todas las cosas. Ellos le habían preguntado: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber esos tiempos, ¿verdad? Concéntrense en que el Espíritu Santo les dará poder para ser testigos. Y entonces este Pedro, de los que habían preguntado, dice: entonces vendrá la restauración, ¿verdad?, de todas las cosas cuando Cristo venga. Viene luz, viene entendimiento a la vida de este hombre por el Espíritu Santo que ahora envía a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas citas ahí en el Antiguo Testamento, hermanos, no las veremos ahí en Deuteronomio 18, después usted véalo, ¿verdad? Hebreos 1 dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria a Dios. Ahora en estos días nos habla por el Hijo. Y Pedro le está diciendo eso. Los profetas hablaron, pero lo que ustedes están viendo que sucede es en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él está hablando y trayendo luz a cada uno de los que estamos aquí, que conocemos la Escritura, lo que Dios había ya determinado desde tiempo atrás. Dice la palabra del Señor, hermanos, para terminar. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Verdad que Dios quiere bendecir? Claro que sí. La gente a la que Pedro le estaba hablando, hermanos, eran descendientes de los profetas, herederos del pacto de Dios con Abraham. Por eso fue a ellos a quien Dios envió primero a su Hijo, para llamarlos que se convirtieran, que se arrepintieran de sus pecados y derramar la bendición que Dios tenía para ellos. Amados hermanos, ¿qué tenemos como iglesia? ¿Qué espera Dios que demos a todos aquellos que están viviendo una vida miserable? Tal vez con un carro de lujo, pero una vida miserable. Míranos, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios quiere seguir bendiciendo. Es necesario el arrepentimiento. Y entonces vendrán de Dios esos tiempos maravillosos, donde sus promesas se irán cumpliendo en la vida de aquellos que hemos sido perdonados y que le queremos a Dios. Hermanos, el mover del Espíritu Santo está obrando en estos hombres que están cumpliendo la tarea que les fue encomendada, no en sus capacidades, no en sus fuerzas, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. ¿Tenemos el Espíritu Santo con nosotros? ¿Creemos en el poder del nombre de Jesús?
¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos? Pasen, mis hermanos de la alabanza. Vamos a cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Nuestro buen Dios, estamos tan agradecidos contigo porque nos has perdonado de nuestros pecados, porque nuestra vida era una vida miserable, Señor. Pero un día recibimos, Señor, lo que ni nos imaginábamos. Y estamos aquí, bendecidos por ti, Señor, conociéndote, siendo llamados tus hijos, tu pueblo, con tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, teniendo el privilegio y la bendición de ser instrumento en tus manos, experimentando, Señor, recibir las promesas que tienes para tus hijos, esperando hasta que todo sea restaurado en tu venida, Señor. Pero ayúdanos para poder estar atentos y seguir anhelando, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, como tú has estado hablándonos, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendito seas por Jesús nuestro Señor y Salvador. Vamos a decirle, hermanos, con todo el corazón a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu de Dios se mueve en este. Sí, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor, te pedimos, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este. Aquí, hermanos, entre nosotros. Ahí donde estás tú, hermano, en la transmisión. Y está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu. Dile al Señor, muévete en mi espíritu, muévete en mí, muévete en mí, tócanos, Señor, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Levante su voz, dígaselo.
Ese es nuestro ruego. Es una oración que hacemos a ti, Señor, en esta noche. Muévete en nosotros, Señor, de tal manera que podamos, Señor, realizar la tarea que nos has llamado a hacer. De tal manera, Señor, que cada vez nuestras vidas sean vidas de servicio a ti, Señor, de compromiso contigo, de amor, Señor, para contigo y para con nuestros prójimos, por nuestro prójimo. Compromiso, Señor, de una proclamación de tu palabra. Llénanos, Señor. Y ahora, Padre, que terminamos este tiempo, esta reunión, seguimos implorando tu bendición derramada, Señor, sobre todos y cada uno, los que estamos presentes, nuestros hermanos que no se encuentran aquí presentes, Señor, que nos siguen en la transmisión. Bendice, sigue bendiciendo a tu pueblo y síguenos usando para tu gloria, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo, si el Señor permite.